Saludos cordiales, Máster Teresita Alexandra y Razabal. Nuestro tema es trastornos del habla, la disartría. Mi nombre es Mora Rodríguez Nélida. Yo les voy a hablar sobre qué es la disartría. Esto es una alteración de la articulación propia de lesiones en el sistema nervioso central. Es una dificultad de la expresión oral del lenguaje, debida a trastornos del tono y del movimiento de los músculos fonatorios. Estas alteraciones se manifiestan mediante omisión, sustitución, adicción o distorsión de uno o más sonidos, afectando la expresión verbal. A estas alteraciones se une la dificultad para mover los órganos bucales al realizar cualquier actividad como succionar o soplar. Mi nombre es Génesis Figueroa y continúo con la exposición de la disartria. ¿Quiénes son los niños y niñas con disartria? Suelen ser niños de aspecto distraídos, desinteresados, tímidos, agresivos y con escaso rendimiento escolar, que en muchas ocasiones creen hablar bien y sin darse cuenta de sus errores. En otras ocasiones, ellos son incapaces de solucionar por sí solos y de superarlo. Son conscientes de que no hablan bien, pero no lo superan. Los síntomas específicos son la sustitución, la omisión, la inserción y la distorsión de los fonemas. La sustitución es el error de la articulación por el cual un sonido es reemplazado por otro. El niño no puede realizar una articulación y la suple por otra más fácil. O de entrada percibe mal el sonido y lo reproduce tal como él lo escucha. El error más frecuente dentro de la disartria funcional y el que presenta más dificultades para su corrección, las de los fonemas más frecuentes son la que sustituye la R por la D o por la G, o la S por la Z, y del sonido la K por la T. Omisión. Se omite el fonema. Por ejemplo, iño por la palabra correcta que sería niño, o toda la sílaba en la que se encuentra dicho fonema. Por ejemplo, lot por reloj. Inserción. Se intercala en un sonido que no corresponde a esa palabra para apoyar y resolver la articulación que se le dificulta. En este caso sería Enrique por la palabra correcta que es Enrique. Distorsión. Se articula el sonido de forma incorrecta, pero aproxima a la adecuada y sin llegar a que ésta sea sustituida. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Guillermo Montoya Yuleí de Jesús. A continuación vamos a hablar sobre la clasificación de las disartrías. Las lesiones provocadas del sistema nervioso central están localizadas o ubicadas en diferentes puntos. A continuación vamos a hablar sobre los diferentes tipos de disartria. La disartria flácida es un daño motórico del habla que está caracterizado por trastorno del tono y del movimiento de los músculos fonatorios. Esta lesión se encuentra ubicada o localizada en la neurona motriz inferior. Ahorita vamos a hablar sobre las principales características de disartria flácida, que son atrofia de las fibras musculares, alteración del movimiento voluntario automático, de la afectación de la musculatura, afectación de la lengua, afectación de los movimientos del paladar, alteraciones respiratorias, una voz ronca y poco intensa, la debilidad o fatiga al momento de hacer ejercicio y por último la disminución del reflejo de náusea. Hola, mi nombre es Alison Montalbán y a continuación les hablaré sobre la disartria espática. Es una afectación que se da a nivel de la neurona motriz superior. Las lesiones en esta motoneurona ocasionan debilidad y espasticidad en un lado del cuerpo, contralateral al córtex lesionado. Predominan en la lengua, en los labios y en las extremidades. Es más notorio en los labios y en la parte
inferior de la cara, como podemos observar en las imágenes. No afecta a los músculos de la frente, laringe, faringe ni los músculos masticatorios. Se asocia a enfermedades como la encefalitis, la esclerosis múltiple. También se asocia a traumatismos craneales, tumores o enfermedades degenerativas. Entre sus características están que no hay atrofia muscular, es decir, que no existe el desgaste del músculo. Tienen voz ronca, tono bajo y monótono, dicen frases cortas y hablan con lentitud. Mi nombre es Dayana Guillén y mi tema a tratar es la disartria atásica. Bueno, esta es una lesión que está localizada en el cerebelo. Es a partir de ahí la lesión cerebelosa cuando se deduce que este órgano reduce la fuerza, la velocidad, la duración y la dirección de los movimientos ocasionados en otros sistemas motores. En general, la afectación del habla ocurre simultánea a lesiones cerebelosas, bilaterales o generalizadas. Tenemos una breve descripción de lo que son los trastornos cerebelosos. Tenemos hipotonía de los músculos afectados, la dirección, la duración e intensidad de los movimientos son lentos e inapropiados en la fuerza. Posible irregularidad de los movimientos oculares, disfunción faríngea, caracterizada por una voz áspera y una monotonía en el tono, con escasas variaciones en la intensidad. Disfunciones articulatorias mediante distorsiones y alteraciones prosódicas por énfasis en determinadas sílabas. Mi nombre es Kiara Navarrete y les voy a hablar sobre las disartrías por lesiones en el sistema extrapiramidal. El sistema motor extrapiramidal es parte del palencéfalo junto con el diencéfalo y destacando entre sus funciones lo siguiente: la regulación del tono muscular en reposo y de los músculos antagónicos cuando hay movimiento, la regulación de los movimientos automáticos, la adecuación entre la mímica facial y la sinestesis óptica. Las lesiones en el sistema extrapiramidal pueden ocasionar dos tipos de disartrías. Son muy caracterizadas por la enfermedad de Parkinson, que son los movimientos lentos, limitados y rígidos, los movimientos repetitivos de los músculos del habla, la voz débil y la articulación defectuosa, y asimismo frases cortas, falta de flexibilidad y el control de centros faríngeos, monotonía tonal y variabilidad de los ritmos articulatorios. Las hipersintenéticas tenemos, según Bangulla en 1988, las alteraciones fonéticas obedecen a la imposición sobre la musculatura que afectúa una actividad de movimientos involuntarios que son las funciones motóricas básicas como la fonación, la resonancia, la articulación, que pueden estar afectadas sucesivamente y simultáneamente, siendo imposible percibir la ocurrencia en el tiempo. Mi nombre es Alicia Leoro y continuaré con el tema de tipos de disartría. Tenemos por último disartrías mixtas. Esta categoría se utiliza cuando las características clínicas son una combinación de más de uno de los tipos de disartría que hemos descrito. La disartría mixta es una alteración de la articulación del habla como consecuencia de un daño neurológico, donde la disfunción del habla es el resultado de la combinación de las características propias de los sistemas motores implicados, como en el caso de tumores, inflamaciones, traumatismos, accidentes cerebrovasculares y enfermedades degenerativas. Causas del trastorno de disartría. La disartría puede tener muchas causas distintas. Entre las más habituales destacan las alteraciones del sistema nervioso, como lesiones y tumores en el cerebro o embolias que paralizan la cara o la lengua. Cuando se produce el nacimiento, suele ser consecuencia de una parálisis cerebral o distrofia muscular. Ciertas alteraciones favorecen la aparición de síntomas de disartría en la edad adulta, como esclerosis lateral amiotrófica o las enfermedades de Parkinson, Winston y Wilson. Algunos fármacos también pueden causar disartría, especialmente los sedantes y los narcóticos potentes. En estos casos, la interrupción del consumo alivia el trastorno. Síntomas y signos. A continuación, los síntomas y los signos de ese trastorno pueden variar en función de la causa y el tipo de disartria. Entre los más habituales encontramos los siguientes:
Dificultad para mover los músculos de la cara, los labios y la lengua, ya sea al articular palabras o al querer hacer gestos con sus labios, con su cara o con la lengua. Mala pronunciación, prosodia monótona es cuando repiten varias palabras, la misma palabra varias veces. Timbre alterado, habla demasiado lenta o rápida. Voz nasal, que es cuando habla con la nariz, o ronca cuando tienen problemas en su garganta. Volumen excesivamente alto o bajo, ritmo irregular, por ejemplo, habla entrecortado. Dificultades respiratorias asociadas, ya sea el asma, entre otras dificultades. Las complicaciones en este tipo de trastorno son debido a los problemas de comunicación. Son causadas por la disartria. Algunas de las complicaciones pueden ser las siguientes: dificultades sociales, que es cuando tienen problemas de comunicación, ya sea entre sus familiares o en su entorno social externo, amigos, compañeros de escuelas, maestros, etc. Y la depresión, que solo daña en algunos casos, y esta puede ser por un nivel alto de tristeza en los niños o el trastorno depresivo. Mi nombre es Nicole García Rodríguez. Mi tema es sobre tratamiento e intervención. Nos dice que el tratamiento de la disartria depende en gran medida de la alteración que provoque el trastorno, ya que cuando es posible corregir la causa última, elimina los síntomas. Los objetivos principales de la terapia del lenguaje en los casos de la disartria son fortalecer los músculos que implican el habla, mejorar la respiración y lograr una pronunciación adecuada, facilitando la comunicación entre las personas afectadas y sus seres cercanos. En caso de que la afectación del habla sea severa, resulta muy útil los apoyos externos, como los sintetizadores de la voz, los tableros alfabéticos y el aprendizaje de gestos e incluso el lenguaje de signos. Muchas gracias.